¿Ya? Buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a hablar y a comentar brevemente los contenidos de la semana número 6. En este caso, ¿verdad? Siempre apegados a sílabo. Tenemos lo que sería el desarrollo de la unidad número 2, derivada y sus aplicaciones. En este caso sería criterio de la primera y de la segunda derivada para análisis de funciones polinómicas. Les recuerdo que siempre debemos o deben leer los materiales, deben descargar los videos explicativos y lo que sería además realizar las actividades de la semana, tomar apuntes, las dudas específicas, de forma tal que usted pueda hacer preguntas propiamente donde mayor dificultad usted presentó. Sin más, bueno, les voy a grabar esta breve explicación que también la puede ver las veces que considere necesaria. Vamos a compartir pantalla. Bueno, estamos en las aplicaciones de la derivada, criterio de la primera y la segunda derivada, unidad número 2 y sus aplicaciones. Gráfica para funciones polinomiales. Criterio de la primera derivada, con ella podemos determinar lo que serían las funciones crecientes, funciones decrecientes, extremos relativos de una función, números críticos y puntos críticos. Todo eso nos va a facilitar aplicar el criterio de la primera derivada. Y el criterio de la segunda derivada nos va a permitir analizar lo que sería la concavidad de la función y el punto de inflexión. Lo que se espera, ¿verdad? Resultados esperados sería aplicar el criterio de la primera derivada y criterio de la segunda derivada para el análisis de funciones. Funciones crecientes y decrecientes en determinados intervalos. Entonces, de manera intuitiva, ¿verdad? Se considera que una función es creciente o que una función es decreciente si sube, es creciente. Y si baja, ¿verdad? Se dice que es decreciente. La gráfica baja. En la siguiente figura se muestra, ¿verdad? El gasto de un país durante lo que sería espérese porque no me está dando el análisis. El gasto de un país durante un periodo crucial, ¿verdad? En este momento estamos observando y podemos analizar, solo mirando, ¿verdad? Que desde 1990 hasta 92, ¿verdad? La función, ¿verdad? O este análisis baja. Entonces, la función en este periodo, en este intervalo, es decreciente. Después, a partir del 92, empieza a manifestar un ligero aumento. Observe el cursor. Un ligero aumento, él mismo va aumentando y posteriormente, en el otro intervalo del 94 a infinito, se empieza a observar que empieza a decrecer, por tanto, la función es decreciente, ¿ya? Visualmente. Pero esto también debemos visualizarlo, debemos demostrarlo para lo que sería el análisis de dichas funciones.
Vamos a ver cuando ve. Aquí tenemos lo que sería una función creciente y lo que es una función decreciente. Siempre los análisis lo hacemos de izquierda a derecha. Observemos en el periodo, ¿verdad? En el intervalo, desde A hasta ¿quién? Hasta B. Observe que la función es creciente en ese periodo. La función se eleva. La función está subiendo. Por tanto, se dice que la función en el intervalo de A hasta B es una función creciente. En esta gráfica, pues como podemos ver, siempre el análisis de izquierda a derecha, en el intervalo desde A hasta B, esta función baja. Entonces, en este caso, nuestra función en ese periodo de intervalo y de análisis es una función decreciente. Vamos a ver el criterio de la primera derivada. Criterio de la primera derivada, ¿ve? Para examinar la conexión. Hay una conexión entre ¿quién? Entre la gráfica, el comportamiento de la función y su derivada. Hay una conexión. La derivada nos va a hablar de lo que va a ser la función. A veces es conveniente imaginar la gráfica de la función como la vía de una montaña rusa, ¿verdad? Vamos a los centros de recreación. En uno de sus carros, moviéndose siempre, repito, siempre los análisis gráficos lo hacemos como escribimos, de izquierda a derecha, a lo largo de toda la gráfica. Entonces, esa conexión nos va a permitir trabajar con la primera derivada y ella a su vez nos va a hablar de la función. Entonces, formas crecientes y decrecientes de una función. Observe que desde A hasta B, la función de izquierda a derecha es ascendente, ella es creciente. ¿Ya? Ella crece. Tiene un periodo, una interfase donde ella empieza a decrecer, ¿verdad? El otro intervalo sería desde C hasta D. Pero también debemos analizar, ¿verdad? Ella es creciente y aquí la función es decreciente. Aquí, como ven, tiene la pendiente positiva y aquí tiene, en la parte que es creciente, la pendiente me da positiva y la pendiente es la primera derivada. Y aquí, donde es decreciente, la pendiente es negativa. ¿Ve? Pendiente negativa, entonces la primera derivada, que es la recta tangente, nos da menor que 0. Repito, para el análisis de la relación entre la primera derivada y la función. Si al calcular la primera derivada, ¿verdad? Y sustituir en ella, el resultado me da negativo, entonces estamos afirmando, podemos afirmar que me da positivo, disculpa, entonces la función es creciente, ella sube. Si al calcular esa primera derivada y evaluarla en alguno punto prueba de ese intervalo, sustituimos y ese resultado de la primera derivada nos da negativo, entonces afirmamos que la función es decreciente en ese intervalo. Procedimiento de la primera derivada para determinar los intervalos, para determinar propiamente los intervalos donde va a ser creciente o decreciente. ¿Quién? La función. Primer paso, ¿verdad? Encuentro todos los valores para los cuales la primera derivada es igual a 0. Entonces, dada una función, lo primero que yo debo hacer es derivar. Después que derivo, igualo esa primera derivada, la igualo a
0. ¿Verdad? ¿Dónde? O donde la primera derivada no es continua. Y marco esos números, cuando yo le igualo a 0, marco esos números que yo obtengo, disculpe, en una recta numérica. Marco esos números que obtengo en una recta numérica. De forma tal, permítame borrar, no me está permitiendo borrar, bueno, de forma tal que yo pueda, lo que sería determinar dichos intervalos en ese sentido. ¿Ya? Segundo paso, elijo un punto prueba, precisamente, ¿verdad? Elijo un punto prueba en ese intervalo, número de prueba, elige ese número de prueba que le llamaron C y lo vas a sustituir en la primera derivada. Si la primera derivada te dio positivo, entonces la función es creciente. Entonces, en la gráfica, la función asciende, sube. Si esa primera, ese número que seleccioné de prueba lo sustituyo en la primera derivada y me da negativo, entonces la función es decreciente. En la gráfica, cuando la esté trazando, ella va a descender, ella baja. Vamos a ver un ejemplo, pero déjame ver si puedo borrar, ¿verdad? Deshacer esto y vamos a ver un ejemplo en ese sentido. Bueno, dada la función, ¿verdad? La función x a la 3 más 3x a la 2 menos 9x más 4, quiero analizar, ¿verdad?, dónde es creciente y dónde es decreciente. Recordemos que el primer paso lo que debemos hacer es derivar, ¿verdad? Iniciamos la solución y observe que lo primero que se hace es derivar. ¿Ya? 3x a la 2, esto me daría 6x, la derivada de x es 1, entonces esto me queda menos 9. Esta primera derivada, como segundo paso, la tengo que igualar a 0, como bien nos explica, ¿ves? Esta primera derivada que obtuve, la tengo que igualar a 0. ¿Sí? De forma tal que yo busque esos valores de x, que yo pueda buscar esos valores de x para que la satisfacen. Permítame, porque debo seguir compartiendo. Sigo compartiendo pantalla. Entonces ya igualo a 0. Una vez que igualo a 0, debo encontrar los valores que satisfacen la solución. Ahí está, igualada a 0, 3x a la 2 más 6x menos 9. Las ecuaciones cuadráticas para resolver y buscar los valores de x, en este caso, ellas se factorizan. Para factorizar, usted puede usar cualquiera de los métodos de factorización siempre y cuando ella lo admita, en este caso factor común, trinomios cuadrados perfectos, el método de la tijera, o generalmente, como explica el material de la asignatura, de la unidad, ellos se resuelve aplicando la fórmula general. Resolvamos la ecuación cuadrática que se obtiene al igualar a 0. En este caso, se sacó factor común 3. Si saco factor común 3, entonces me queda x a la 2 más 2x menos 3. Ahí lo que sacamos fue, primer paso, para resolver, factor común, dividimos entre 3 la ecuación
y resolvemos de forma tal diciendo, ¿verdad? Se abren dos paréntesis, en este caso en el primer paréntesis recordemos que se pone el primer signo y en el segundo se pone el producto de ellos dos, más por menos me da menos. Buscamos x al cuadrado, sería x y x. Y decimos, dos números que multiplicados me den 3 y que sumados o restados me den 2. En este caso, los números que multiplicados me dan 3 sería 3 por 1. El mayor de esos números siempre se debe poner en el primer factor. Comprobamos. 3 por menos 1 me da menos 3. 3 menos 1 me da 2. Y bueno, ahí aplicamos la propiedad, ¿verdad? Factorizando. Aplicamos la propiedad, ¿verdad? Que un producto me va a dar 0 cuando uno de los factores sea igual a 0. Luego despejamos y encontramos los valores de x. En este caso, x más 3 igual a 0, el 3 está positivo, pasa negativo. En este caso, x menos 1 igual a 0, el 1 está negativo, pasa a positivo. A estos valores así encontrados, le llamamos valores, son valores críticos, ¿verdad? Vamos a hacer el análisis. Estos números, menos 3 y 1, dividen al eje X en 3 intervalos. Ahí vamos a observar, ¿verdad? Cómo representamos en el, ¿ves? Trazamos un eje X, ubicamos en orden, ¿verdad? Ubicamos estos valores críticos, menos 3, y ubicamos aquí en al 1. Y de esa forma, pues vemos que se determina el primer intervalo, que son los valores menores que 3. Un segundo intervalo son los valores que van a estar entre menos 3 y 1. Y un tercer intervalo son los valores que van a estar mayores que 1. Entonces ya tengo 3 intervalos para analizar si la función es creciente, decreciente, ¿verdad? En cuál de los intervalos. Para ello, recuerda que debemos seleccionar un valor de prueba, un punto de prueba que pertenezca a este intervalo. Por ejemplo, menos 4, menos 5, menos 6. Debemos seleccionar un valor de prueba, un número de prueba para sustituirlo en la primera derivada, que aquí sería, por ejemplo, menos 2, menos 1, 0, 0.5, que pertenezca a este intervalo. Lo sustituimos en la primera derivada. Si la de primera derivada me da positiva, en este intervalo la función crece. Si la primera derivada me da negativa, en este intervalo la función decrece. También debemos elegir un número de prueba en este intervalo, desde 1 hasta infinito, el 2, el 3, el 4, etc. Lo sustituimos en la primera derivada. Si ese resultado me da positivo, en este intervalo la función crece. Y si ese resultado me da negativo, en este intervalo la función decrece. Esperemos. ¿Ya? Bueno, ya les había explicado, dice, elegimos un número de prueba, C, le llaman C, para cada uno de estos intervalos. Si tengo 3 intervalos, tengo que agarrar 3 números de prueba. Y lo evaluamos, o sea, lo sustituimos, ¿dónde? En la primera derivada. Ella es la que me va a hablar de la función, dependiendo si el resultado obtenido es positivo o es negativo. Veamos. Para el primer intervalo, ¿verdad? Los menores que menos 3, para este intervalo se eligió aquí en A, menos 4. Para este intervalo entre menos 3 y 1 se eligió al número 0. Y para este intervalo mayor que 1 se eligió el número 3. Observe que usted va a sustituir en la primera derivada y este resultado me habla de la función. Entonces usted sustituye para menos 4. Donde está X, usted va a sustituir el valor de menos 4. Observe. Y posteriormente, pues lo hace en la calculadora donde nos da un valor positivo. Observemos que no tanto el número obtenido es el que nos informa. Lo que nos informa si es creciente o decreciente es el signo. Como en este intervalo la primera derivada nos dio positiva, la función crece. Lo mismo repetimos el procedimiento
las veces que escogimos números de prueba. Entonces, sustituyo en la primera derivada el valor de 0. Donde está x, usted pone el valor de 0. Y resuelves. Este término me da 0, este término me da 0. Resultado de la primera derivada me dio negativo. Entonces puedo afirmar que la función en ese intervalo es decreciente. Baja gráficamente, baja. Y repite el procedimiento de sustitución en la primera derivada para el punto de prueba para 3. Calcula, haciendo uso de su calculadora, y nos dio 36. Como el resultado es positivo, entonces afirmamos que la función en este intervalo, la función es creciente. Vamos a hablar de máximos y mínimos, donde obtengo valores máximos y donde valores mínimos. Pero debemos recordar, ¿tá?, que también donde se forman crestas y donde se forman valles. Si usted ve aquí, noten 1, 2 y 3, ¿verdad? Si este es el número 3, contando de 1 en 1, se obtiene un valor extremo. Le llaman cresta. Sin embargo, en este se le llama valle. Aquí para 0 hay un extremo local máximo llamado que se llama cresta. Y aquí en esta numeración, porque no sé de cuánto en cuánto es, ¿ve?, se obtiene un extremo local mínimo llamado valle, ya identificando cuándo es cresta y cuándo es valle. Dice, una cresta o un pico es el punto más alto de la vecindad, pero no necesariamente el punto más alto de la gráfica. Por ejemplo, este es una cresta, sin embargo, no es el punto más alto de la gráfica. El punto más alto de la gráfica es este, es a lo que se hace referencia. Este es un valle, y este es un valle. Sin embargo, este no necesariamente tiene que ser el punto más bajo de la gráfica. Es a lo que se refiere. En consecuencia, a una cresta se le llama máximo local. ¿Ya? Cresta se le llama máximo local o un máximo relativo. Y a un valle le llamamos mínimo local o si no, un mínimo relativo. Debemos manejar el lenguaje porque después debemos escribirlo a la hora de graficar. En conjunto a los máximos y mínimos locales se les conoce como extremos locales. Un extremo local máximo, un extremo local mínimo. Entonces, dice, extremos locales. Se dice que la gráfica de la función tiene un extremo local máximo si al escoger en ese punto de prueba, y sustituirlo en la función, el resultado de ese punto de prueba es mayor que el resultado obtenido en la función para todo valor de x que esté en ese intervalo. Ahora, hay un mínimo de la función si al escoger ese valor c de sustitución, lo calculamos, y el valor obtenido es menor que el valor que nos da la gráfica, entonces en ese intervalo se contiene, ¿verdad? Es un extremo local mínimo. Veremos después con el ejemplo. Números críticos y puntos críticos. Los números críticos fueron los que obtuvimos al inicio cuando aplicamos la primera derivada e igualamos a 0. Los puntos críticos son los que tenemos que obtener, ¿verdad?, al sustituir dichos números en la función. Dice, un número C, número prueba, un número C en el dominio de f en x se denomina número crítico de f si f' en x es igual a 0, o bien si f'C no existe. El punto correspondiente
C, que fueron los que encontramos en la primera derivada, evaluado en la función, me determina un punto, coordenada abscisa y ordenada sobre la gráfica. Ese se llama punto crítico. Reafirmamos. Una vez que obtenemos los números críticos, que lo obtenemos al igualar la primera derivada a 0 y factorizarla, y quiero buscar los puntos críticos, esos números críticos los sustituye en la función, observe aquí, ese número crítico lo sustituye en la función y le va a dar las coordenadas del punto crítico. Ahora, ese punto crítico hay que clasificarlo si es un extremo local máximo o es un extremo local mínimo. Veamos gráficamente. Observemos, ya cuando graficamos, ¿verdad? Esta trayectoria en celeste es la función, pero esa función fue analizada, aquí hay un valor crítico, x1, y aquí hay un valor crítico, x2. En ellas, desde menos infinito hasta x1, hay un intervalo. En ese intervalo, cuando se sustituyó esos valores críticos, nos dio positivo, entonces la función sube, la función es creciente. La primera derivada me dio positivo. Aquí en el cambio de comportamiento, la primera derivada es 0 porque es una recta tangente, no tiene inclinación. En el intervalo desde x1 hasta x2, observe que la función empieza a descender, la función baja. Por tanto, la primera derivada nos dio negativo, la función es decreciente. Y bueno, ya a partir de aquí, observe que vuelve a crecer, vuelve a subir, entonces la función es creciente. Cuando hay cambio de comportamiento, entonces ellos se denominan puntos críticos P1 y punto crítico 2. Si no hay cambio de comportamiento, entonces no hay punto crítico en ese valor. Aquí hay un punto crítico porque venía creciendo y empezó a decrecer. Aquí hay un punto crítico porque venía decreciendo y empezó a crecer. Ya vimos cómo se calcula. Esos son los valores críticos, como lo había dicho. En este gráfico, pues, nos muestran los dos puntos críticos P1 y P2, en los cuales la derivada es 0. En este caso, la recta tangente de la gráfica en dichos puntos P1 son horizontales. Ya le había dicho que no tiene inclinación. Si la función tiene un extremo local en x igual a c, entonces en c hay un número crítico. Vamos a ver los ejemplos. Determine los números críticos de la siguiente función. En esa función, entonces lo primero que siempre debo hacer es hallar la primera derivada. Segundo paso, igualar a 0. Tercer paso, factorizar, en este caso, ¿verdad? La igualé a 0 y resuelvo esta ecuación cuadrática. En este caso utilizaremos la factorización. Nuevamente factorizamos, se saca factor común c, nos queda 6, disculpe, x2 menos x menos 2 igual a 0. Se factoriza, ¿verdad? Buscando dos números que multiplicados nos den 12, sumados o restados me den menos 1. Recuerde que en el primer paréntesis se pone el primer signo, en el segundo se pone el producto de ellos dos, menos con menos nos da más. Los factores son en este caso 4 y 3, el mayor se pone delante, comprobamos, menos 4 por 3 me da menos 12, menos 4 más 3 me da menos 1. Entonces, el 4 está negativo, pasa positivo, a esto le llamamos valores críticos. Estos son nuestros valores críticos, lo ubicamos en la recta numérica, por lo tanto, menos 3 y 4 son los números críticos de la función. Esos son los únicos lugares donde se podrán presentar extremos locales, en menos 3 y en 4. Criterio de la primera derivada. Dice, suponga que C es un número de prueba que está entre A y B, y C es el único número crítico para la función en el intervalo AB. Suponga que F es diferenciable, o sea que la podemos derivar. Por tanto, X
en ese intervalo, excepto posiblemente en C, cumple la siguiente condición. Si la primera derivada es mayor que 0, en A, en el extremo de A, y la primera derivada en B es menor que 0, entonces hay un máximo local. Si la primera derivada es menor que 0 y la primera derivada es mayor que 0, evaluada en los extremos, A y B, entonces hay un mínimo local en ese punto de prueba. Si la primera derivada y la segunda derivada son ambas positivas o ambas negativas, entonces no hay ningún extremo local. Vamos entonces con la segunda derivada. Recuerda que la segunda derivada nos informa la concavidad, si es cóncava hacia arriba, es cóncava hacia abajo, y también nos va a garantizar si existe punto de inflexión. Dice, la segunda derivada es la derivada de la primera. La segunda derivada de la función podemos escribirla, en este caso acostumbramos a ponerle 2 rayitas, ¿verdad? 2 apóstrofes arriba. También la puede escribir de esta forma o de esta forma. Pero la más común que usamos, incluso nuestro material, usa esta notación. Concavidad y punto de inflexión. De manera informal, solo de verlo en la gráfica, en la parte cóncava hacia arriba, se acumula agua, ¿verdad? Es como una herradura cóncava hacia arriba, de forma informal. Mientras que por la parte cóncava hacia abajo, el agua corre, cóncava hacia abajo, como se ilustra en la figura. ¿Ya? Observemos. Aquí, observe, es cóncava hacia arriba, tiene agua. Y ya a partir de aquí, por eso se le llama, ¿verdad? El punto de inflexión, empieza el cambio de concavidad y es cóncava hacia abajo. Una gráfica es cóncava hacia arriba en un intervalo si se dobla hacia arriba en el intervalo. Y es cóncava hacia abajo si se dobla hacia abajo, como muestra la figura. Observe, en este intervalo ella es cóncava hacia abajo porque se dobla hacia abajo. En este intervalo es cóncava hacia arriba porque se dobla hacia arriba. Vamos a la definición formal. Dice, una función es cóncava hacia abajo en un intervalo si su gráfica se encuentra por debajo de todas las rectas tangentes. Observemos. Esta es la recta tangente y su gráfica se encuentra por debajo de todas las rectas tangentes. De todas las rectas tangentes en cada punto del intervalo. Y es cóncava hacia arriba si su gráfica se encuentra por encima de todas las rectas tangentes. Eso es un análisis gráfico. Procedimiento de la segunda derivada para determinar. Dice, primer paso, calculo la segunda derivada y también la debo igualar a 0. ¿Ya? Segunda derivada y la igualo a 0. Resuelvo, busco los valores de x que satisfacen esa ecuación de segundo grado, esa ecuación de la segunda derivada, y selecciono también un punto prueba que estaría en ese intervalo. Si al seleccionar el punto prueba C y sustituirlo en la segunda derivada me da positivo, ¿verdad? La función, ¿verdad? Es cóncava hacia arriba. El positivo abre hacia arriba. Abre hacia arriba. Y si al sustituir en la segunda derivada me da negativo, entonces la función abre hacia abajo. Entonces cóncava hacia abajo. Definición de punto de inflexión. Una función tiene punto de inflexión en C
sí y solo si es continuo en C y tiene cambio de concavidad. O sea, venía siendo cóncava hacia abajo, por ejemplo, y a partir de aquí empezó a ser cóncava hacia arriba. Entonces, aquí podemos decir de que puede presentar o presenta un punto de inflexión. Observemos ya la gráfica. Este se llama punto de inflexión porque ella era cóncava hacia abajo y a partir de aquí empezó a ser cóncava hacia arriba. Si una función tiene un punto de inflexión en C, entonces la segunda derivada en C es igual a 0. Máximos y mínimos. La segunda derivada puede usarse para probar ciertos valores críticos corresponden, si ciertos valores críticos corresponden a valores extremos relativos, que si son máximos o mínimos. Relación de concavidad. Si es cóncava hacia arriba, entonces aquí hay un extremo local mínimo y puedo determinar un punto mínimo. Y si es cóncava hacia abajo, tiene un extremo local máximo relativo y aquí hay un punto máximo. La técnica para examinar la segunda derivada en puntos donde la primera derivada es 0 se llama prueba de la segunda derivada para extremos locales. ¿Ya? O sea, en puntos donde la primera derivada es 0, tengo que probar en la segunda derivada. O sea, tengo que escoger los valores críticos que obtuvimos desde el criterio de la primera derivada. Sea C un número crítico, o sea, lo obtuve cuando igualé la primera derivada a 0. Y si existe la segunda derivada, entonces ese número crítico usted lo va a sustituir en la segunda derivada. Si me da positivo, entonces al sustituir la función, abre hacia arriba y va a tener un mínimo. Aquí va a tener un mínimo local. Si al sustituirlo en la segunda derivada, ese valor crítico que obtuve en la primera me da negativo, la función abre hacia abajo, es cóncava hacia abajo y va a tener un valor, aquí va a tener un valor máximo. Y si es igual a 0, entonces la prueba no nos brinda ningún tipo de información. Utilizando los criterios de la primera y la segunda derivada, los conceptos de función creciente, decreciente, números críticos, puntos críticos, criterios de concavidad, determinen los intervalos donde la función es creciente o decreciente. También voy a determinar dónde es cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo, los puntos de inflexión y cuándo ocurren máximos o mínimos relativos. También nos pide graficar. Último paso. Nos dan la función, da la función, primer paso, hallo la primera derivada para buscar los números críticos. Primera derivada, observemos, 3 por 4, 12, x a la 2, 3 por 2, 6 a la x, la derivada de x es 1, entonces ya tenemos la primera derivada, tenemos que igualar esa primera derivada a 0, en este caso pudiéramos sacar factor común también, pero vamos, dice, puesto que la función es una cuadrática, lo más fácil es factorizar si es posible para resolverla. En caso contrario, podemos usar la fórmula general. En este caso, vamos a utilizar la fórmula general para resolverla, porque podemos factorizar en el sentido que sacamos el factor común 6 y tendríamos que aplicar el método de la tijera. Pero también queremos recordar y explicar la fórmula general que es la que está utilizada en nuestro material. Entonces ya tenemos la primera derivada igualada a 0, tenemos la fórmula general del discriminante, tenemos que identificar que este es A, este es B, este es C, A vale B, 12, B vale 6, C vale menos 18. Esos valores los sustituimos en la ecuación
En este caso, estamos analizando primeramente el discriminante, o sea, lo que está dentro de la raíz, para ver si me da positivo, porque en el caso que me dé negativo, simplemente no tiene solución. Entonces, sustituimos y nos dio 900. Entonces, de aquí, el discriminante nos dio 900, es positivo, voy a tener dos soluciones. La raíz de 900 en este caso es 30. Entonces, ya podemos sustituir y tenemos, donde está B, puse 6. La raíz de el discriminante me dio 30 y A vale 12. Sustituyendo y efectuando, la primera solución nos da 1. De igual forma, obtenemos la segunda solución. La primera solución la hacemos con el signo positivo y la segunda solución la trabajamos con el signo negativo. De igual forma, sustituimos el valor obtenido por el discriminante, buscamos la raíz incluso, este es el valor de B, este es el valor de A, y nos da menos 3 medios. Entonces, tenemos como valores críticos a menos 1.5 y a 1. Estos son los números críticos. Para determinar puntos de inflexión, calculamos entonces la segunda derivada y procedemos como lo hicimos al calcular los números críticos. Calculo la segunda derivada, la igualo a 0, ¿verdad? La igualo a 0. En este caso no tengo que factorizar porque me dio una ecuación lineal, entonces la despejo y me da menos 1/4. Ubicamos todos estos números en la recta numérica e identificamos los intervalos, ¿ya? Observemos, este número me dio la segunda derivada, que es un posible punto de inflexión. Entonces tenemos la recta numérica, ubicamos nuestros valores críticos, ¿ya? Me dio menos 3 medios con el criterio de la primera derivada, el otro me dio 1, menos 1/4, con el que obtuve con el criterio de la segunda derivada, posible punto de inflexión, y 1, que fue el otro valor crítico que obtuve con el criterio de la primera derivada. Con esto formamos intervalos, ¿verdad? Desde menos infinito hasta menos 3 medios, tengo un intervalo. Desde menos 3 medios hasta 1/4. El otro intervalo iría desde menos 1/4 hasta 1, porque en esos intervalos también vamos a seleccionar números de prueba. Y desde 1 hasta más infinito. Ahí están escritos los intervalos y construimos la tabla de valores donde ubicaremos la información sobre el comportamiento de la gráfica en cada uno de los intervalos. Y esto nos facilitará el proceso de realizar la gráfica. Entonces, pues ubicamos los intervalos de cada una de las funciones, ¿verdad? Esa es la primera derivada y calculamos para menos 2, agarramos un valor de prueba, para menos 2 sustituí en la primera derivada, ¿verdad? Y me dio mayor que 0. Si me da mayor que 0, en ese intervalo la función crece. Y cuando sustituyo en la segunda derivada, me dio negativo. Entonces, como me da negativo, la función es cóncava hacia abajo en este intervalo. La gráfica es creciente y además es cóncava hacia abajo. Para el valor de x igual a menos 3 medios, que es un valor crítico, entonces, al sustituirlo en la función, porque me va a dar el punto crítico, me dio positivo. Al sustituirlo, como esos fueron los valores críticos que salieron de la primera derivada, al sustituirlo en la primera derivada nos dio 0. Al sustituirlo en la segunda derivada, ¿verdad? Nos da negativo. Entonces, el punto crítico
¿verdad? Es menos 3 medios, 23.25 y es un máximo. ¿Por qué es un máximo? Porque como es negativo, entonces en menos 3 medios la función cóncava hacia abajo y tiene un extremo local máximo. Y así vamos haciendo con todos los intervalos, ¿verdad? Cuando sustituimos un valor de prueba, ¿verdad? Menos 3/4 nos dio negativo. Al sustituir en la segunda derivada nos vuelve a dar negativo. Entonces la gráfica es decreciente, en este intervalo es decreciente. Y es cóncava hacia abajo, en ese intervalo. Para menos 1/4, que es el otro, este es el punto de inflexión, que es donde analizo, el que nos dio la segunda derivada. Este es un punto de inflexión. Este, espérese, no me deja trabajar. Este es un valor crítico. Este es el punto de inflexión. Entonces, al sustituir en la función, nos dio 7.6. Este es el valor de X y este es el valor de Y para el punto de inflexión. Al sustituir en la primera derivada nos dio negativo. Entonces, cóncava hacia abajo. Y cuando nos dio en la segunda derivada, nos dio 0. Entonces, como nos dio 0, el punto así obtenido es un punto de inflexión. El otro intervalo, desde menos 1/4 hasta 1, ¿verdad? Agarramos un punto prueba, lo sustituimos en la primera derivada y nos dio negativo, decreciente, la función en ese intervalo. Y al sustituir en la segunda derivada nos dio positivo. Si es positivo, entonces es cóncava hacia arriba y va a generar un valor mínimo. La gráfica es decreciente y es cóncava hacia arriba, porque nos dio positiva la segunda derivada. Entonces tomamos el otro valor crítico. Ya este es el otro valor crítico. Recuerde que nos lo dio al igualar a 0 la primera derivada. Tomamos un valor crítico en ese intervalo. Un valor crítico no, un valor de prueba, lo sustituimos en la primera derivada, nos dio 0. Al sustituir ese número de prueba en la segunda derivada, nos dio también positivo. Entonces, si vuelve a dar positivo, en ese intervalo es cóncava hacia arriba y nos genera un mínimo relativo. Y el intervalo de 1 a más infinito, seleccionamos un número de prueba, 2, 3, nos va a dar positivo. Entonces la función es creciente y la segunda derivada nos dio positivo. Entonces en este caso cóncava hacia arriba, la gráfica es creciente y cóncava hacia arriba. Con toda esta información, entonces en hoja milimetrada, ubicamos los puntos. ¿Ves? A partir de aquí, el gráfico se construye siguiendo paso a paso, al pie de la letra, esta información que nos suministra una tabla ordenada. Les recuerdo que en el material están los ejemplos resueltos paso a paso. Usted debe seguir las tablas que utilizamos y observe cómo se ubica, ¿verdad? Cada uno de los valores obtenidos. Este, ¿ven? Menos 3 medios, 1, 2, porque está de 5 en 5. Este es el punto de inflexión. Observe que ella en verde era cóncava hacia abajo y a partir de aquí empezó a ser cóncava hacia arriba. A esto les recuerdo que hay que escribirle, ¿verdad? Que la función es creciente. Aquí debemos escribir tal como aparece en nuestro material, decreciente. Aquí la función es creciente. Aquí ponemos el extremo local máximo y sus coordenadas que la calculamos. Aquí debemos poner el extremo local mínimo y el punto mínimo. Aquí escribimos que es cóncava hacia arriba y aquí pues escribimos que es cóncava hacia abajo.
Entonces, no nos queda otra, siempre debemos poner la función que estamos representando. Los exhorto, ¿verdad? Esto es todo de la presentación. Los exhorto a realizar las actividades de la semana, muchachos. Tomar apuntes, espero que las dudas presentadas sean ínfimas. Sigan las instrucciones que aparecen en el material. Y bueno, pues hacemos preguntas de hasta dónde pudimos avanzar. O si no tenemos dudas, mejor, porque entonces comparto la realización total del ejercicio. Entonces, mucho gusto, éxitos y bendiciones.